Isaías capítulo 48. Versículo 3, 48:3 del libro de Isaías. ¿Ya lo tiene? Ahí está en la pantalla también. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice ¿cuándo? Pronto, y fue realidad. Hace algunos años prediqué un tema sobre el de repente de Dios. Yo no sé si algunos hermanos se acuerdan, pero hablamos sobre el pasaje cuando están los 120 esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando están ahí pasan 40 días y no 39 días y no pasaba nada. No, fueron 50 días los que estuvieron. Fue el Pentecostés hablando, 50 días después de que el Señor Jesucristo asciende al cielo. Entonces estaban ahí y ya habían pasado muchos días y no pasaba nada. Y luego dice la palabra del Señor: y estando todos juntos, de repente vino como un fuerte viento recio, que se posó sobre todos los que estaban ahí como lenguas de fuego, y todos empezaron a hablar en lenguas, en una lengua que no entendían. Eso fue lo que prediqué aquella vez, pero también les hablé sobre cuando estaban en la cárcel Pablo y Silas y estaban cantando y alabando a Dios. Dice: y de repente vino un terremoto que soltó las cadenas de ellos, que abrió las puertas y fueron liberados, porque llegó ¿qué? El de repente de Dios. Bueno, quiero hablar porque estamos en tiempos nuevos y quiero seguir hablando de los de repente de Dios, pero vamos a ver otros casos. Amén. Aquí leímos Isaías, donde dice que el Señor lo anunció, que iba a pasar, dice, y lo voy a hacer pronto. La palabra repente significa impulso brusco, rápido e inesperado. ¿Qué es repente? Un impulso brusco, rápido e inesperado, acontecimiento imprevisto. Actuar en un instante o un momento que no estás esperando que suceda algo. Un de repente de Dios es cuando cambia todo en un instante, en una forma inesperada, pero que algunas veces Dios ya lo anunció de antemano lo que va a pasar, pero no lo esperan, las personas no lo esperan, o como que ya se les olvidó lo que Dios les dijo. Y Dios se lo había prometido, pero no, y de repente te va a llegar. Y dice: me acuerdo de lo que Dios había dicho antes. Algunos hermanos lo saben, otros no lo saben. Pero un día mi esposa a mí nos llegó el de repente de Dios. ¿Cuántos supieron que tuvimos un accidente y que atropellé una vaca? Las vacas diabólicas, y que yo le puse el incidente de las vacas diabólicas. Eran 3 vacas, me llevé una, la de en medio, y a la de este lado le pegué en el hocico con el espejo retrovisor. Ya no supimos más de esas tremendas vacas. Pero de ese accidente resultó que mi carro quedó pérdida total. Fue lo que el seguro dijo. Gracias a Dios tenía seguro. Así es de que ahí de paso, hermanos, si su carro no está seguro, asegure su carrito, porque en algún momento se puede utilizar. Entonces, gracias a Dios tenía seguro, y me dijo: es pérdida total y solamente le vamos a dar un valor estimado del carro.
que en aquel tiempo me daban 140,000 pesos por mi carro, que yo estimaba que valía como 180, más o menos, de acuerdo, como dicen por ahí, al libro ¿qué? El libro azul, ¿verdad? De acuerdo a los vendedores, esas cosas dicen. Yo estimaba y me dieron solamente 140 y así me quedé. Entonces, todavía no me entregaban el dinero del seguro para ver qué compraba, cuando de repente alguien llega, terminando la reunión de aquí en la iglesia, estaba lloviendo un domingo a mediodía, y una pareja nos dijo: pastor, ¿lo llevamos a su casa? Le dije: hermanos, aquí vivo a media cuadra, aquí vivíamos antes muy cerquita. Dice: aquí llegamos. Le digo: gracias. Dice: no, hermano, como quiera, súbase. Y ya nos subimos mi esposa y yo ahí atrás, y ya fueron, dieron la vuelta en la primaria y ya se estacionaron frente de la casa. Y me preguntan: pastor, ¿qué va a comprar ahora que tuvo el accidente de carro? Y le dije: la verdad, no sé, porque con lo que me va a dar el seguro no completo ni algo ni como lo que tenía. Y dice: pastor, mi esposa y yo hemos estado orando y el Señor me dijo que me dé el dinero que le da el seguro por el carro y que vaya y escoja un carro de agencia y nosotros le ponemos el resto. El de repente de Dios. No lo esperábamos, ni mi esposa ni yo lo esperábamos, y nos quedamos así como sorprendidos. Y dice: sí, pastor, vaya y vea lo que quiera. Así es de que la siguiente semana viene otro de los hermanos de aquí de la iglesia y dice: pastor, ¿puede ir a orar por mi camioneta? Acabo de sacar una camioneta de agencia y quiero que ore antes de que salga de allí de la agencia. Y ya nos pusimos de acuerdo y fuimos al día. Ya mientras estábamos esperando que saliera la camioneta para orar por ella, y el hermano le dijo a la persona de la agencia, le dice: es que mis pastores vienen para orar por la camioneta antes de que salga. Dice: ¿por qué? Dice: la camioneta está bien. O sea, como diciendo: ¿por qué tienen que orar por ella? Dice: no, es que quieren bendecir la camioneta. Ah, está bien. Ya mientras estaban haciendo la papelería y todas esas cosas, mi esposa y yo empezamos a caminar allá adentro donde están los autos de exhibición. Y a mí me gustó un carrito, un Odyssey, por los que saben de marcas, ¿verdad? Un Odyssey. Dije: este es parecido al que tenía, este está bien. Pero mi esposa siguió caminando y se sentó en una camionetita donde no batalló para sentarse. Los carros bajitos le quedan chiquitos porque se va para abajo. Está alta mi esposa, entonces se va para abajo. Y ese dice: mira, aquí me acomodo muy bien. Y le dije: ay, 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 ¿no quieres nada? Y fuimos a ver el costo del carro y el costo de la camioneta y andaban más o menos en precio. Y así quedó, y nos daba vergüenza, hermano, decirle a la pareja que nos había dicho que queríamos comprar. Y mi esposa dijo: me gusta. Y era una camionetita CR-V de la marca Honda. Los que saben, ¿verdad?, de marca, le digo, era una camionetita de CR-V. Ya cuando al tiempo nos abordan los hermanos y nos dicen: pastor, ¿ya escogió? Y le dije: pues a mi esposa le gustó algo, y como pues ella es la que manda, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Que algunos dicen: ¿quién manda en tu casa? Yo mando en la casa. Nomás para que sepan, todos los que tenemos bigote mandamos en la casa. El que no trae bigote ya sabe quién manda. Dijo un hermano ayer: me lo acabo de cortar, pastor. Así es de que ya le dije:
sí ya vimos algo, pero cuesta tanto. Él me dice, pastor, usted no tiene que decirme cuánto cuesta. Yo le dije que lo que escogiera usted, lo que le diera el banco, el resto nosotros se lo poníamos. Así es de que se hizo todo, fuimos allá, hizo un cheque por el resto de lo que ya nos había dado el seguro. Lo llevamos, hermanos, y ahí me tiene regresando a casa en una CRV del año, porque llegó el de repente de Dios. Algo que Dios había dicho que iba a bendecir nuestras vidas. No lo esperabas. Hay cosas que tú no esperas, que Dios ya te las había mostrado, pero se te olvidó que Dios te lo había dicho hasta que te llega. Entonces, aquí en la Biblia, hermanos, tenemos momentos inesperados. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 12. Hoy Dios lo va a sorprender, hermano, a usted. ¿Dónde está Eclesiastés? Después de Proverbios. Capítulo 9, versículo 12 dice la palabra: porque el hombre tampoco conoce ¿qué? Su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres y en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Así como hay buenos tiempos, hay malos tiempos para la gente, y esas cosas caen de repente. Tú no esperas una cosa mala, ¿o sí? De repente cae alguna situación complicada. Entonces, ahí están las cosas, los momentos inesperados. Y en esos momentos es cuando Dios te sorprende. Cuando Dios te va a sorprender. Los de repente de Dios cambiaron la vida de muchas personas en la Biblia y los llevaron al cumplimiento de lo que Dios quería hacer con ellos, cuando aprendieron a esperar en Dios. La semana pasada el pastor Isaías habló un poquito sobre José el soñador. Y en la historia de José el soñador podemos sacar muchos sermones con diferentes momentos de la etapa de él. Por ejemplo, la Biblia dice que José recibió un sueño profético, más o menos a la edad de 17, 18 años por ahí, un jovenazo todavía. Pero que ese sueño se vio frustrado por las cosas que le sucedieron más adelante. Sus hermanos se quisieron deshacer de él. Lo metieron a un pozo, a una cisterna. Algunos de ellos querían matarlo, querían quitarle la vida, pero otro dijo: no vamos a nosotros a derramar sangre inocente. Así es de que pasa alguien por ahí, lo venden en cierta cantidad de piezas de plata y es llevado a Egipto, y desde ese momento sus hermanos se olvidan que tienen un hermano y que se fue, que lo vendieron. José llega a Egipto, y en Egipto alguien con mucha posibilidad económica lo compra para que sea su siervo, su esclavo. Está en la casa de una persona de situación económica bien. Así es de que hasta ahí parece que las cosas habían empezado a cambiar para José. Dijeron: ya estoy en un lugar de posición, aparte mi jefe me tiene mucha confianza, todo me ha confiado a mí, porque desde que José llegó ahí, Dios empezó a prosperar a Potifar, que era su jefe. Pero después de ello, la esposa de Potifar podía tener hijos, no tenía hijos. Entonces se aprovechó de que estaba José en un momento de soledad y le dijo: duerme conmigo. José se negó.
¿Ha leído la historia? Varias veces. Se negó y dijo, no, no lo puedo hacer. Todo lo que está aquí yo puedo disponer de ello, solamente me prohibió el jefe que te toque a ti. Tú eres su esposa. La mujer lo agarra de las ropas, queriendo forzarlo que estuviera con él. Y José, cuando se escapa, le deja las ropas en las manos de ella. Y ella lo toma como una evidencia para acusar a José, que no quiso estar con él. Y José, ¿a dónde va a dar? A la cárcel. Llega el hombre, lógicamente le hace caso a la esposa. No le va a hacer caso a José. Le hace caso a la esposa y va a dar hasta la cárcel. En la cárcel, José parecía que otra vez las esperanzas del sueño que Dios le había dado se habían desvanecido. Y vamos a ver algunas cosas importantes. Todos se olvidaron de él, pero cuando él estaba en la cárcel, le llegó el de repente de Dios. Probablemente José, estando ahí, no esperaba que algo sobrenatural pudiera suceder. Ya se había hecho amigos de los principales de ahí de la cárcel, ya le tenían mucha confianza. El carcelero, el mero mero, le dio toda la confianza para que atendiera cualquier cosa dentro de la cárcel. Dijo José, a lo mejor hasta aquí llegué, aquí me voy a quedar en la cárcel. Y se empezó a acostumbrar, porque pasaron varios años en la cárcel. Pero ¿qué pasa en Génesis capítulo 41? Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron, ¿cómo? Apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Dios tenía un plan o no tenía un plan? ¿Dios le había revelado lo que iba a pasar o no le lo había revelado en sueños? Pero a lo mejor ya para ese momento ya lo había olvidado José, por las circunstancias en las que se encontraba. Ahora, versículos 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino, ¿qué? No fino, finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él que doblen rodillas. Cuando menos lo esperaba, quizás en el peor momento de su vida que estaba pasando José, cuando muy probablemente ya había perdido toda esperanza de lo que podía pasar, cuando seguramente también ya había aceptado las circunstancias en las que se encontraba. Y dice, Dios le ha dado alguna palabra a usted, hermano, hermana, que no se ha cumplido, y de repente usted dice: pues me dieron una palabra hace tiempo, pero no veo por dónde, no veo cómo se cumpla. A uno de mis hermanos, bueno, el mayor que yo, Noé, que los hermanos muchos lo conocen, cuando él estaba en la escuela bíblica, o en sus primeros años de, no sé si fue, creo que fue en su año de práctica, lo mandaron a recoger unos americanos
y andaba como chofer de ellos y los iba a llevar al Centro de Fe de Zaragoza en la Ciudad de México. Y él dice que lo pasaron por una agencia de carros de la Nissan. Y uno de los americanos le dice: mira, Dios me está mostrando que tú un día vas a tener una camioneta como esa, una Nissan doble cabina. Mi hermano para ese tiempo tenía un carrote de esos grandototes Chevrolet que parecían carroza. No sé si algunos los llegaron a ver, grandototes así. Que hermano Eliseo llegó a tener uno de ese grandotote, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermana Amanda? Él llegó a tener uno de esos. Entonces él traía uno de esos bien gastón. Entonces le dijo: vas a tener uno de esos. Y mi hermano lo tomó como a la ligera. O sea, un día, ¿cómo yo voy a tener un carro de agencia? Ahorita estoy en mi año de práctica de la escuela bíblica. Y nada. Y se le olvidó. Pasó el tiempo y parecía que aquella palabra que le habían dicho nomás no se iba a cumplir. Un día llegó una persona que era el subgerente de Ferrocarriles Nacionales de México, llegó a la iglesia. Eso se lo digo, hermano, porque Dios se vale de cualquier medio para sorprenderte. Y a quien menos tú consideras que puede usar, lo usa para bendecir tu vida. Así es que llegó él con su esposa a la iglesia y estuvieron asistiendo durante un tiempo. Y recuerdo que esa semana nos tocó como grupo musical venir de la Ciudad de México a Monterrey a grabar nuestro primer disco del grupo Bendición. Y esa pareja nos dijo, el hermano dijo: ¿en qué van a ir a Monterrey? Pues en una camionetita que teníamos por ahí viejita. Y dijo: ¿por qué no se llevan mi carro? Él tenía un Gran Marquis, chuladas de carro, el Gran Marquis. Entonces ahí venimos nosotros, los del grupo 5 del grupo musical, a grabar acá a Monterrey desde la Ciudad de México. No vinimos, tomamos la semana de grabación. Nos tocó que en ese mismo tiempo Grupo Generación de Jesús estaba grabando también. Él grababa en un tiempo y luego nosotros grabábamos en otro tiempo en el estudio. Y terminamos ya de grabar y regresamos a México. Cuando abren el portón del estacionamiento, ¿alguien ha estado en Tacuba? De los de aquí en el Centro de Fe Tacuba, ¿ha estado en México? El hermano David y ellos. Bueno, hay un portón en el estacionamiento. Entonces abren el portón para que cuando nosotros llegamos y estacionamos el carro, y así al ladito había una camioneta Nissan doble cabina con un papel que traía en el vidrio delantero. Y todos nos embarcamos: ¿a quién le traerían esa camioneta? Cuando nos bajamos y vamos y vemos en la hoja que traía, decía: propietario Noé Martínez. El de repente de Dios, lo que ya se había olvidado. Pero eso pasaron varios años, hermano, para que esa palabra que le habían dado se cumpliera. Dice: yo te lo anuncié. Pero a lo mejor como que dudaste en algún momento por las circunstancias, por la economía. Uno como pastor, hermano, ¿cómo va a decir no, pues yo no aspiro a tener algo así? Pero si Dios te lo dice, Dios lo va a cumplir. Así es que para José era inesperado lo que estaba pasando, pero Dios lo llevó a ser el Señor prácticamente de Egipto. Fue de bendición para sus hermanos, fue de bendición para su pueblo, todo lo que había hecho porque Dios lo había declarado. Ahora, otro ejemplo que tenemos, hermanos, del de repente de Dios es David. Antes de ser rey, ¿a qué se dedicaba? Era el pastor de las ovejas de su papá. Ni los más grandes, yo creo, los había mandado, porque los más grandes ya llegaba a cierta edad donde los mandaban al ejército.
y tenían que estar con el ejército, y en ese tiempo estaban con el rey Saúl, que era el rey en ese momento. Pero David pastoreaba las ovejas de su papá. Él estando en el campo, cuando de repente Dios lo hizo llamar a través de un profeta, juez y sacerdote que se llamaba Samuel. ¿Sabe que David en ese momento no estaba buscando el reino? No decía un día yo voy a querer ser el rey de Israel. Él estaba tan tranquilo allá cuidando las ovejas y preparándolo Dios, porque tenía que guardar a las ovejas. Se enfrentó ¿a qué animales? A un oso y a un león. ¿Usted se enfrentaría a un animal de esos? Ni en sueños yo, menos físicamente. ¿Se imagina que esté un oso como los que salen por acá en San Pedro? Y esté así en las cuatro patas y de repente que se le pare de manos a correr. O un león. Pero Dios empezó a preparar desde ese momento la vida de David. No estaba, le dije, buscando el reino. Seguramente tampoco quería ser el rey de Israel, como en algún momento yo no quería ser pastor. Sí fui de Chivas también, pero no quería ser pastor de una congregación. Y si usted me da a escoger qué cosa hubiera escogido entre una lista y hubiera estado ahí pastorado, hubiera dejado al último el pastorado. Pero sin embargo, mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios. En el caso de David, David no estaba buscando el reinado, no esperaba, no era lo que quería, no estaba deseando anhelosamente el ser el rey de Israel, ni tampoco se estaba esforzando por decir un día yo voy a ser el rey de Israel y me voy a enfrentar a un gigante y voy a libertar al pueblo de Israel. Nada de eso pasaba. Él estaba tan tranquilo allá, a lo mejor cantando las alabanzas que escribió en el Salmo, en el libro de los Salmos. Jehová, tú eres mi escudo alrededor, el que levanta mi cabeza es el Señor. ¿Cuál otro escribiría? Alabad a Jehová, naciones todas. Él estaba con su arpa y con sus instrumentos allá en el campo cuidando las chivas, sin pensar que un día Dios lo iba a sorprender. Le dice a Samuel: vas a escoger el próximo rey de Israel. Vas a ir a la casa de un hombre llamado Isaí y vas a escoger uno de sus hijos. Si viene el primero, y luego Samuel dijo: seguramente este está grandote, está fornido, está bien parecido, este es el mero mero. Y el Señor le dijo: no, ese no es. Viene el segundo, el tercero, el cuarto. Creo que 5 pasaron. Y dijo: no, Dios no me está mostrando que ninguno de estos es. ¿Tienes otro hijo? ¿Y qué le dijo Isaí? Ese anda cuidando las chivas. Como que no le puso tampoco importancia. Y a lo mejor usted dice: pues a mí nadie me toma en cuenta, pastor. Aparentemente nadie te toma en cuenta. El de arriba ya te vio. Espera el de repente de Dios, de lo que Dios va a hacer contigo y en ti. Así es de que viene David y lo unge como rey. Esos de repente de Dios son momentos de transición en un punto que se produce un antes y un después. La Biblia nos marca 2 tiempos, o la historia más bien nos marca antes de Cristo y después de Cristo. Marcó la historia, el antes de Cristo y después de Cristo. Usted dice: bueno, antes de esto yo era esto, pero después de esto
soy otra persona. ¿Se acuerda cuando no tenía Cristo? Cuando recibe Cristo, las cosas marcaron un punto de antes y un después. Ahora, con esto no quiere decir que no pasamos por problemas, dificultades, sí, pero sabemos que ahora alguien está con nosotros para ayudarnos. Los tiempos son de Dios. Debe de tener usted muy claro que los tiempos son de Dios. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuántos habían pensado que un domingo 9 de febrero iban a estar en el centro de Fe El Dorado? Ni por su mente le había pasado antes. ¿No les había pasado que cuando estaban solteros, que un día la persona que está a su lado iba a ser su esposa? ¿O sí? Sí les había pasado. Yo jamás me imaginé que viniendo del rancho y que fuera al Carmen, Nuevo León, y que viera una mujer altota. Yo decía, grandotas aunque me peguen. Les he contado la historia, hay historias donde a la edad de 15 años yo y ella 12 años, yo le llegaba al hombro de estatura. Me sacaba todo esto. Y yo le decía, Señor, estírame un poquito. Y Dios me estiró. Dios me estiró todavía, yo creo como a las 19, 20 años estaba estirándome un poquito porque sí, la verdad, yo les he contado que en la escuela primaria siempre fui el que me formé mero adelante. Y esto indica que no había uno más chico que yo. Más chiquitillo mero adelante, guarden su distancia y todos. Y era el más chaparrillo, por eso le decía, Señor, estírame un poquito, Dios, y permite que un día ella me corresponda. Hasta que de repente le dije que si quería ser mi novia. Y de repente me dijo que sí. A los jóvenes luego les cuento historias y les digo, ¿se las cuento o no se las cuento? Y luego mi esposa de repente dice, no andes contando. Digo, son ejemplos, no tiene nada de malo. Cuando yo le dije, si quieres, piénsalo, porque se quedó callada. Cuando le dije que si quería ser mi novia, se quedó callada y no me decía nada. Le dije, bueno, si quieres, piénsalo y luego me dices. Y antes de bajarme del autobús me dice, ya lo había pensado y es un sí. Llegó de repente, porque Dios ya tenía todo preparado, que jamás había pasado por mi mente que yo del rancho iba a ir al Carmen, Nuevo León y me iba a encontrar con ella, porque Dios tiene, los tiempos son de Dios, todo tiene su tiempo. La Biblia nos dice, hermanos, que hay un tiempo señalado para todo, que hay un tiempo para cada suceso. Lo de repente de Dios, hermanos, no son al azar, no es una suerte de lo que me pasa, de lo que me sucede. Los tiempos de Dios son perfectos, son antecedentes por el silencio de Dios. Cuando tú dices, es que como que Dios no me dice nada, como que Dios no me contesta, como que parece que Dios no me oye. Ahí Dios está actuando. Aunque tú pienses que Él no está escuchando nada y que a lo mejor te está haciendo a un lado. Momentos
en que parece que lo que estás pasando no tiene solución ya. ¿Cuántas veces no, esto ya no tiene remedio? Yo escuché a varias personas, dice, mi hijo ya no cambia por nada. O mi hija ya no cambia por nada. Ya está ni yendo a bailar a Chalma, dice. No cambia. Esa es la idea que uno tiene. Cuando parece que ya todo está perdido, que no hay solución a tu problema, es cuando te va a aparecer el de repente de Dios. Donde hay momentos donde vas caminando y te vas debilitando y llega un momento que dice, ya no tengo fuerzas para seguir. ¿Alguien se sintió débil por el ayuno estos días? ¿No más yo? ¿Me sentí débil? ¿Ustedes no? Sí, el cuerpo se debilita. Se debilita porque no tiene los nutrientes necesarios. Entonces, cuando vas caminando y sientes que ya tu cuerpo no te responde, tus fuerzas se acaban, vas a la promesa de Dios y dice el salmista, pero tú, oh Dios, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Un animal que no retrocede por nada, que siempre va hacia adelante. Por eso el salmista decía, Señor, cuando me siento así en esa situación, esa debilidad, tú vas a aumentar mis fuerzas. Los de repente de Dios es cuando pensamos que estamos solos. ¿Cuántos son cristianos solamente usted en su casa, ni su papá, ni su familia, ni nadie más es cristiano, que son solos? Dice, nada más, yo soy solo en la casa. Mire cuántas manos hay de personas que no son cristianos, y muchas veces hay rechazo de esa familia hacia nosotros, porque dice, ya te cambiaste, ya te hiciste hermanito, hermanita, aleluya. Cada quien con la suya, hasta hacen chiste, ¿verdad? De lo que te dicen. Sí, yo recuerdo a mí me decían, ay sí, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Pero pasas por una situación donde sientes que tú estás solo y que nadie te está respaldando, y tú dices, ay, para que se conviertan en la casa va a estar complicado. Y más conociendo tú a tu familia. Tú conoces tu familia y sabes cómo es. Y dice, hombre, es que son católicos de hueso colorado. No irán a la iglesia, pero dicen que son católicos. ¿Verdad? Conoce mucha gente, hermanos, que ni siquiera se paran en misa. Pues dice, sí, dicen, no voy, pero soy católico. Porque no les ha resplandecido la luz de Jesucristo como le resplandeció a usted ya. Entonces, en esos momentos que te sientes solo y que parece que nadie está contigo, es cuando va a aparecer el de repente de Dios en tu vida, de lo que Dios quiere hacer contigo. Este es el escenario perfecto, donde ya no somos nosotros, ni mis méritos o lo que yo pueda hacer, ni mis fuerzas. Todos los que hemos ido a un REC, a un reto extremo de carácter, nos dimos cuenta de que hay un momento donde ya no son tus fuerzas, donde tú dices no puedo más, pero hay algo que te impulsa a continuar y a seguir. Esa es la fuerza de Dios. Y dice, ¿cómo si no podía caminar hace ratito y ahora estoy caminando bien? Porque es donde Dios interviene. Cuando menos dice, entonces todo esto pasa para que no digas mis fuerzas hicieron todo esto. La gracia de Dios es lo que nos va a ayudar, la misericordia de Dios obrando en diferentes procesos y también obrando en nuestro carácter, porque Dios va a preparar nuestro carácter también. En esos procesos que Dios permite que enfrentemos, Dios te está moldeando. Dios está tratando en tu vida. Ahora, quiero finalizar. ¿Quiénes
reciben los de repente de Dios? ¿Quiénes son los que reciben los de repente de Dios? Bueno, vamos a ver si se ajusta a lo que tenemos aquí de las características que debe tener una persona que quiere recibir los de repente de Dios. A lo mejor dice, ay, se me da que no califico todavía. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 6. Y vamos a ver algunas cosas del versículo 6 al 10. Dice la Biblia, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Alguien ha llorado alguna vez? Que no lo vean allá en su soledad y ay, Señor. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se ha envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová, ¿qué? Ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Hasta ahí, ¿hasta cuál le dije? Hasta el 10. Ha oído Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Porque va a llegar el de repente de Dios. Entonces vamos a identificar algunas cualidades de los que reciben el de repente de Dios. Primero, los que esperan en sus promesas. Si usted ha aprendido a esperar en las promesas de Dios, esté listo para el de repente de Dios. ¿Por qué? Mire, el de repente de Dios es que de repente alguien que estaba enfermo y fue a consultar y le dieron un diagnóstico negativo, le va a llamar el doctor y le va a decir, ¿sabe qué? Analizamos todo lo que hicimos aquí y todos sus análisis los vimos y usted no tiene nada. Esa es una noticia de algunos que estaban enfermos que van a recibir que están completamente sanos. Alguien va a recibir una llamada del banco y le va a decir que tenía una deuda, pero que esa deuda alguien la pagó. A alguien le van a llamar y le van a decir, usted ya califica para entregarle su casa nueva. Alguien le va a decir, la agencia, su crédito fue aprobado, venga por su carro. Dice, ay, yo pensé que nunca iba a llegar este momento. Va a llegar el de repente de Dios para su vida. Pero dice, aquellos que esperan en sus promesas, los que perseveran en oración. Si tú perseveras en oración y no te desanimas y sigues orando y sigues pidiéndole al Señor, en su momento todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Persevera en oración, no te desanimes, no ves la respuesta del Señor, sigue orando. Es que parece, a lo mejor alguna hermana dice, pastor, es que parece que entre más oro mi viejo se porta más mal. Sigue orando, no te desanimes. En un momento Dios va a tratar y ese viejo que tenía problemas con el alcoholismo, de repente va a empezar a sentir que cada vez que toma se quiere vomitar. Y va a decir, ya voy a dejar esta cochinada. Amén. ¿Por qué? Porque si perseveras en la oración y le sigues diciendo al Señor, tú trata con él, Dios. Yo ya no le voy a decir nada. Porque algunos se portan así, hermano, porque la esposa le está contando, no cambias, y esto, y lo otro, y siempre se lo está sermoneando. Ore por él.
Cuando se vaya al trabajo, vaya y ponga la mano sobre la almohada donde durmió y dígale: Señor, cambia a este viejo tremendo. Toca su corazón, Señor, quita los vicios, quítale lo mujeriego. Bueno, si hay algunos que sean así. Y empieza a orar, a declarar bendición. Yo lo bendigo, Señor, en tu nombre, Padre. Pero no deje de orar. Siga apoyándose en la oración. Entonces es para los que perseveran en oración. Para los que, aunque débiles, siguen confiando en Dios. Aunque te sientas ya cansado, tú sigues confiando en el Señor. Dios nos va a dar la victoria. Dios me va a dar la victoria. No te desanimes. Sigue adelante. Estas cualidades vienen sobre las personas, tienen los que tienen una relación íntima con Dios, como el rey David. ¿Sabe que el rey David, cada vez que iba a enfrentar una batalla, consultaba a Dios? Él no se movía si no le decía al Señor. La única vez que se movió sin pedir dirección de Dios, la regó. La única vez como que podemos ver en la Biblia donde la regó fue: Señor, me gusta la mujer de Urías. Aunque no sabía que era mujer de Urías, de uno de sus soldados valientes, pero le gustó la muchacha, la mujer. Y no le dijo: Señor, me la puedo traer. Estoy seguro que si el Señor, si le hubiera consultado, el Señor le dijo: no, ella está casada, no puedes meterte ahí. Pero no consultó. Las demás ocasiones: Señor, ¿atacaré a esta ciudad? Sí, yo la voy a entregar en tu mano. Señor, ¿haré esto? Sí, ve, porque yo voy a estar contigo. Y siempre tenía una comunión íntima con Dios. Cada cosa que usted vaya a realizar, vaya en oración y dígale: Señor, ¿haré eso, Señor? Y si el Señor le pone paz en su corazón, adelante. Amén. Señor, pondré el negocio ese que tanto he estado deseando. Ábreme la puerta de un local que sea visible para que la gente llegue. Ay, por cierto, felicidades a Alexito. ¿Dónde está Alexito? Pusiste algo de venta de hamburguesas, un proyecto ahí. Dios va a bendecir. Te llegó el de repente de Dios. ¿Quién más tiene negocios? ¿O quién está aperturando ahora o tiene en mente hacer algo? ¿Está en planes o ya lo tiene? Ya está, gloria a Dios. ¿Alguien tiene en planes hacer algo? 1, 2, 3, 4, ahí arriba también. Amén, confíen en el Señor. Dios les va a dar todo. Mire, las puertas se van a estar abriendo de una manera sobrenatural. Si ustedes creen en Dios, entonces todos los que tienen esa relación íntima con Dios, como la tuvo David, los que están rodeados de imposibilidades, esto quiere decir que dice: para mí es imposible hacer esto, pero saben que Dios en un momento cambiará las circunstancias. Los que dicen: no está dentro de mi alcance, pero yo creo que de un momento a otro Dios va a cambiar las circunstancias. Amén. Y viene la bendición de Dios. Y por último, los que están rodeados de adversidades, pero saben que solo Dios les puede ayudar. No vas a poner la confianza en alguien más, porque somos muy dados, hermanos, de decir: es que mi compadre tiene lana y me va a prestar para hacer esto. Te puede suceder lo que aquella persona que le dijo: compadre, tengo una deuda y no la puedo pagar. No se preocupe, compadre, pero ya me falta una semana para pagar. Ya le dije que no se preocupe, compadre. Entonces, confiando en que le iba a ayudar el compadre a pagar la deuda. Compadre, fíjese que ya mañana tengo que pagar la deuda. Ahora sí, preocúpese, compadre.
¿Para qué se anda preocupando desde antes? Ya preocúpese en el mero momento, no, porque hay un canto que dice: los amigos del mundo nos fallan, pero Cristo nunca va a fallar. Los que tienen imposibilidades, pero están confiando en que Dios es su ayudador. ¿Sabe que David dijo y escribió: Jehová es mi pastor y nada me faltará? Los que dicen: el pastor Filemón, el hermano Filemón es mi pastor, diga: y todo me faltará. Pero si usted tiene a Dios como su pastor, al Señor, a Jesucristo como su pastor, entonces puede decir con toda libertad: nada me faltará, todo vendrá en su tiempo. Y estoy esperando, y usted va a esperar hoy, el de repente de Dios. De cosas que para usted parecían imposibles, pero Dios las va a hacer posibles cuando menos lo espere. Si alguien está enfermo aquí, que dice: ay, es que batallaba para pararme, ahorita se va a parar como un resorte. Y va a decir: ay, ya no me duele, porque el de repente Dios le llegó. Si usted está confiando en un Dios de poder, en un Dios de misericordia, en un Dios de amor, Él manifiesta su poder, pero tenemos que creerle a Él. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dios cambiará todo en un instante. Solamente aprenda a esperar en Dios. Yo quiero que le diga al Señor ahorita: Señor, quita toda duda, toda incredulidad que quiera venir a afectar mi mente. Señor, yo te he estado pidiendo esto por tiempo ya. Mis fuerzas se han acabado. Me siento débil. Estoy imposibilitado para hacer tal o cual cosa. Pero hoy, Señor, creo a tus promesas. Creo a tu palabra. Hazme ver lo que yo no veo. Si tú has estado orando por tu marido, como te dije, en lugar de acercarse, parece que se aleja más de Dios. Dile: Señor, lo pongo en tus manos. Tómalo, Señor, en tus manos, Dios. Hasta las personas más difíciles de cambiar, tú las has cambiado, Dios. Como fue el caso de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, creyendo que estaba haciendo las cosas bien. Quizás se creía muy religioso, pero tuvo que tener un encuentro con Dios, de tal manera que fue derribado y no tuvo más que decir: Señor, ¿para qué me necesitas? Padre celestial, gracias, porque tu palabra no cambia. Tu palabra sigue siendo eficaz. Hoy oramos, Señor, por hijos en rebeldía, hijos que le llevan siempre la contraria a papá y a mamá, que han querido llevar su propia vida pensando que es lo mejor. Pero estamos esperando, Señor, un de repente tuyo, donde las cosas comiencen a cambiar, donde se marcará un antes y un después. Toca las vidas, Señor, y los corazones. Solamente tú lo puedes hacer. Y si hay alguien, Señor, aquí que no está caminando contigo, que te ha fallado, Dios, de alguna manera, hazle saber, Señor, que tú estás con él, que estás con ella, a pesar de las circunstancias.
cuando todo parezca adverso, cuando las cosas no parecen ir bien, Señor, ahí tú manifiestas tu poder, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, creo a tu palabra y creo a tus promesas, y creo, Señor, que tú vas a abrir puertas de bendición para aquellos que no tienen un trabajo, que están necesitando un trabajo, que les va a llegar una llamada donde metieron el currículum, Señor, de trabajo, y le van a decir: estás contratado, estás contratada. Porque ellos van a creer, Señor, a tu palabra. Tú vas a permitir, Señor, que las cosas que hemos mencionado, Señor, de los hermanos que están esperando cambiar su carro también, Señor, de un modelo más reciente, tú lo harás posible, Dios. Aquellos que este año quieren cambiar, Señor, también su carro por un modelo nuevo, un modelo de agencia, tú vas a poner todos los medios, Señor, para que ellos puedan tenerlo. Y podremos, Señor, bendecir esas unidades. Podemos orar por ellos y agradecerte, Señor, porque tú lo haces posible. Hoy manifestarás tu poder, Señor, en la vida de los jóvenes que han estado batallando, Señor, con ideas que no son tuyas, Padre. Hoy cambia su vida, cambia su corazón, Señor. Hemos visto, Señor, sobre cuáles viene el de repente tuyo, sobre aquellos, Señor, que han aprendido a confiar en ti. Si alguien, Señor, todavía no tiene toda su confianza en ti y no ha aprendido a depender directamente de ti, Señor, hoy tú tienes algo especial para su vida. Permite que su corazón sea tocado, sea cambiado. Hoy, Señor, viene el de repente para él, donde tú perdonarás sus pecados y cambiarán, Señor, su forma de ser, y podrán decir: desde hoy seré una nueva criatura. Las cosas viejas van a quedar atrás. De hoy en adelante comenzarán a hacer cosas nuevas. Dios le está hablando a alguien en esta tarde que no tiene a Cristo en su corazón. Que nunca ha hecho una oración de arrepentimiento en su vida para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Esta es su oportunidad. Hoy es el momento de Dios. Todo tiene su tiempo. Este es el tiempo de Dios para ti.